El azafato ató con cinta adhesiva al director ejecutivo negro a su asiento por parecer peligroso mientras gritaba y pedía ayuda, y luego se soltó con su Rolex. «Lo que sucede después te dejará sin palabras». Estaba atrapado, humillado, pero no destrozado. Suscríbete si defiendes la fuerza, la resiliencia y la lucha contra el odio. Parece peligroso. Las palabras atravesaron la silenciosa cabina como una repentina ráfaga de viento frío. No estaban destinadas a ser escuchadas por los pasajeros, pero el susurro se había filtrado por el comunicador de la tripulación, crepitando débilmente en el aire, lo suficientemente fuerte como para que quienes estaban cerca lo captaran. Kenton Durrell se quedó paralizado, con los dedos aún sobre la pantalla de su teléfono. Por un instante, creyó haber oído mal. Pero al girar lentamente la cabeza, encontrando la mirada con la pálida azafata que estaba a pocos metros de distancia, cualquier ilusión de malentendido se desvaneció. Daryl Knox no se inmutó. Su rostro delgado permaneció inmóvil en una expresión indescifrable, salvo por una leve mueca en la comisura de sus labios, una sonrisa burlona, tal vez, o simplemente un gesto involuntario de desdén. Kenton había visto esa mirada antes. Era de esas que no gritaban odio. Lo susurraban, tranquila, deliberada y oculta tras el protocolo y la falsa cortesía. El suave zumbido del avión llenaba el espacio entre ellos. La primera clase era silenciosa, incluso tranquila. Los asientos de cuero, las luces LED azules del suelo y el lejano tintineo de las copas al ser colocadas en la cocina añadían una falsa sensación de normalidad, pero en el fondo, algo estaba cambiando. Kenton dejó lentamente su teléfono en la bandeja que tenía delante, con las manos visibles y una postura serena. Sentía la presión que crecía en la cabina, como si el oxígeno se agotara lentamente. Un hombre en el asiento 2C, sentado en diagonal detrás de él, se giró ligeramente y lo miró con el ceño fruncido, percibiendo la tensión pero sin decir palabra. Kenton conocía las reglas de momentos como este. Se había pasado la vida dominándolas, cómo mantenerse lo suficientemente firme como para no parecer pasivo, pero nunca lo suficientemente firme como para ser tachado de agresivo. Cómo sonreír sin parecer presumido, cómo hablar sin despertar sospechas. Había ascendido en salas de juntas y campos de batalla de la percepción hasta convertirse en director ejecutivo de Sirovia Dynamics. Pero en ese espacio, a 30.000 pies de altura, rodeado de desconocidos y personal de vuelo con autoridad sin control, nada de eso parecía importar. Se aclaró la garganta suavemente. «Disculpe», dijo, dirigiéndose a Daryl con la fría cortesía que había practicado innumerables veces. «¿Hay algún problema?» Daryl ladeó ligeramente la cabeza, con una falsa expresión de sorpresa en el rostro. «No, señor. Solo protocolo. Disfrute de su vuelo». Su voz era baja y monótona, con la mirada fija en Kenton como si esperara un paso en falso. La respuesta no pretendía aclarar, sino despachar. Kenton asintió una vez y se recostó en su asiento, intentando concentrarse de nuevo en las notas que brillaban en la pantalla de su portátil. Su discurso inaugural estaba programado para la mañana siguiente en Belcroft City, una importante cumbre tecnológica donde inauguraría con un discurso sobre la ética de la vigilancia con IA y el sesgo algorítmico. Era un tema que algunos habían encontrado incómodo. Algunos proveedores vinculados al gobierno habían intentado discretamente que lo eliminaran de la lista de oradores. Pero Kenton se había negado a ceder. Aún así, eso no debería haberlo seguido hasta allí, ni a este vuelo, ni a este asiento. Sin embargo, algo en la voz de Daryl, sus movimientos, su silencio, lo sentía personal. Daryl no se movió. Se quedó de pie junto al borde de la cocina, hablando en voz baja por el micrófono de nuevo, con los labios apenas moviéndose. La única indicación era la diminuta luz roja parpadeante en el micrófono de su collar, que indicaba una línea abierta. Los dedos de Kenton se apretaron ligeramente en el borde del reposabrazos. No se lo imaginaba. No estaba siendo paranoico. El otro auxiliar de vuelo, un hombre alto de 20 y tantos años, con el pelo rapado y expresión cautelosa, se asomó brevemente por la cortina de la cocina, hizo contacto visual con Daryl y luego desapareció sin decir palabra. Daryl miró hacia la cabina y ajustó sutilmente algo en el panel de control cerca del asiento plegable. Kenton no podía ver qué, pero parecía un ángulo de cámara, posiblemente la vigilancia interna activada. ¿Por qué? Sus instintos,
agudizados tras años de guerras en la sala de juntas y sesiones informativas de seguridad privada, sonaban como sirenas. Intentó controlar su respiración. Todavía podía no ser nada. Había experimentado bastantes miradas incómodas y hostilidad pasiva durante los viajes, especialmente en primera clase, donde su presencia a menudo invitaba a preguntas tácitas. Pero esto no era lo habitual. Miró al otro lado del pasillo y se vio reflejado en la ventanilla de la cabina. Su traje gris pizarra, el cuello impecable, el reloj brillando tenuemente bajo la luz del techo. Impecable, inofensivo, aún así, de alguna manera, un problema. El Rolex en su muñeca se sentía más pesado de lo habitual. No era solo un artículo de lujo, había sido de su abuelo. Transmitido de generación en generación. Más que un reloj, era un símbolo. Un recordatorio de supervivencia, de construir algo donde las probabilidades eran altas. Un leve zumbido sonó cuando los auxiliares de vuelo comenzaron a mover carritos por el pasillo. Pero la sección de Kenton permaneció intacta, sin bienvenida, sin bebida, ni siquiera la habitual sonrisa de primera clase. Daryl permaneció apostado frente a él, observando sin pestañear, esperando quizás. Kenton volvió a abrir su portátil, repasando rápidamente sus primeras líneas. El progreso no significa nada si olvida a la gente a la que dice servir. Cerró la pantalla lentamente. Necesitaba estar listo. Unas filas atrás, alguien tosió. Otro pasajero pidió una manta. Sonidos normales. Pero para Kenton, el silencio alrededor de su asiento era más fuerte que el zumbido de los motores. Cada movimiento se sentía observado. Cada acción, juzgada. Se movió ligeramente, y fue entonces cuando la postura de Daryl cambió de nuevo, tensando los hombros y llevando una mano al micrófono. Kenton no era un hombre propenso al miedo, pero la comprensión lo golpeó como la presión de la cabina en pleno vuelo. Esto era más que incomodidad. Era sospecha, premeditada, tal vez incluso coordinada. Y si algo salía mal allí arriba, no sería su voz la que se creería primero. Respiró hondo y se serenó. Este vuelo no iba a ser fácil. Volvió a mirar a Daryl una vez más y no vio ningún cambio en su expresión. Solo la misma mirada fría, como si estuviera viendo algo ya condenado. Kenton se recostó, con el corazón latiendo con fuerza contra su pecho, el cinturón de seguridad firmemente abrochado sobre su regazo. Tenía el presentimiento de que la turbulencia que se avecinaba no vendría del cielo. A veces se siente la tormenta mucho antes de que estalle. El sonido atravesó la cabina en penumbra como una cuchilla, agudo, repentino, inconfundible. El rasgón de la cinta adhesiva. Kenton se giró instintivamente, con la botella de agua aún en la mano, y la confusión se reflejaba en su rostro. Antes de que pudiera pronunciar palabra, dos tripulantes masculinos se abalanzaron sobre él desde pasillos opuestos como sombras rompiendo la formación. Uno lo sujetó con fuerza del brazo izquierdo, torciéndolo con una fuerza sorprendente, mientras que el otro lo agarró del hombro derecho y lo obligó a retroceder en su asiento. «¿Qué haces?», gritó Kenton, elevando su voz por encima del suave zumbido del avión. «¿Qué es esto? Suéltame». Sus palabras salieron rápidas, presas del pánico, pero controladas. Los hombres no respondieron. Sus rostros estaban tensos por la determinación, demasiado concentrados, demasiado deliberados. Daryl Knox se acercó, con una expresión inquietantemente tranquila, casi satisfecha. En sus manos llevaba un rollo grueso de cinta adhesiva industrial, cuyo brillo plateado reflejaba la tenue luz del techo. «Por la seguridad de todos», dijo Daryl con frialdad, rasgando otro trozo de cinta y asintiendo a los tripulantes. «¿De qué hablan?», protestó Kenton, forcejeando mientras la cinta se enrollaba alrededor de su pecho, inmovilizándolo contra el asiento. «Pedí agua. No he hecho nada». La cinta siseó de nuevo cuando la enrollaron alrededor de sus antebrazos, sujetándolos firmemente contra los reposabrazos. Comprimió su traje a medida, alisando la tela almidonada y tirando dolorosamente de sus muñecas. Sus piernas patearon, pero uno de los tripulantes las presionó con una rodilla, sujetándolas rápidamente a la base del asiento. «Soy el director ejecutivo de Sirovia Dynamics». «Component Placement», gritó Kenton con la voz ronca por la incredulidad. «Esto es una locura. ¡Para!». Pero Daryl no se detuvo.
Tomó otra tira y la colocó firmemente sobre el regazo de Kenton, asegurando el último punto de sujeción como si sellara un paquete. Luego, retrocedió un paso, observando su trabajo con una inquietante indiferencia. Los pasajeros cercanos habían empezado a moverse. Algunos jadearon audiblemente. Una mujer tomó su teléfono, con dedos temblorosos, manipulando torpemente el icono de la cámara. Al otro lado del pasillo, un hombre permanecía paralizado, con la boca ligeramente abierta, mirando a Kenton y a la tripulación. Pero nadie se movió. Nadie intervino. Se movía demasiado, dijo Daryl con voz seca a la cabina, ahora más alta, ensayada. Es una amenaza. Kenton se quedó boquiabierto. ¿Qué? Srenia, susurró, aturdido. Así es como llaman a esto. La cinta adhesiva se le clavaba en la piel mientras luchaba contra ella. El sudor empezó a acumularse en su sien, el corazón le latía con fuerza no solo de miedo, sino de furia. No amenacé a nadie, rugió Kenton, con la fuerza de su voz quebrando el silencio de la cabina. No levanté la voz, no toqué a nadie. ¿Me grabaron por pedir agua? Daryl no respondió. Se dio la vuelta, hablando en voz baja por el micrófono de su hombro. La puerta de la cabina permaneció cerrada. Ningún anuncio, ninguna explicación. El piloto guardó silencio. Kenton miró a su alrededor, observando los rostros. Algunos pasajeros fingieron no ver. Unos cuantos se quedaron mirando, paralizados por la estupefacción. Un adolescente aferró su teléfono, pero no grabó. Le temblaba demasiado la mano. ¡Que alguien me ayude!, gritó Kenton de nuevo. «Esto es ilegal, esto es abuso». Aún así, nadie se movió. El silencio en la cabina se hizo más profundo, convirtiéndose en algo más pesado que el miedo. Era complicidad. Unas filas más atrás, un niño se inclinó hacia su padre y susurró. ¿Por qué no le hicieron eso antes al hombre que gritaba? El padre bajó la mirada con los labios apretados. No respondió. No podía. Hasta las jaulas son más fáciles de construir cuando nadie habla. El sonido de la respiración de Kenton era agudo e irregular, resonando en sus oídos con más fuerza que el silencioso zumbido del avión. Se esforzó por liberarse de las ataduras. La gruesa cinta adhesiva se le clavaba en las muñecas, quemándole la piel. Le dolían los hombros por el ángulo incómodo en el que lo habían obligado, y su rostro brillaba de sudor, no por calor, sino por incredulidad, humillación y furia. Su corazón latía con fuerza contra su caja torácica como si intentara escapar. Cada segundo que permanecía atado era como un nuevo golpe a su dignidad. Al otro lado del pasillo, un auxiliar de vuelo más joven permanecía rígido junto al carrito de bebidas. Su etiqueta decía Reeve. No había participado en la agresión, pero Kenton había visto su expresión cuando la cinta se desenrolló del rollo. La mirada de Reeve se dirigió al suelo, luego a los pasajeros, y luego de nuevo a Daryl, el auxiliar de vuelo principal cuyo rostro no se había suavizado ni un instante. Ahora, la mirada de Reeve se dirigió de nuevo a Kenton. Esta vez, sus ojos se encontraron. Por un instante ninguno se movió. En ese momento Kenton lo vio. Culpa. No solo vacilación, sino los primeros signos de conciencia. El joven tragó saliva con dificultad y se removió incómodo, jugueteando con un vaso de plástico que ni siquiera estaba sirviendo. Entonces, girándose ligeramente, Reeve se llevó una mano al micrófono y murmuró en voz baja. «Esto se siente mal, Daryl». Su voz era suave, vacilante, el tipo de voz que nunca había sido entrenada para desafiar. Desde la cocina, la respuesta de Daryl fue instantánea, cortante y fría. «Las órdenes están en pie». Esa palabra, órdenes, caló hondo. Kenton parpadeó lentamente. Su mente se aferró a la frase. ¿Órdenes? ¿De quién? Había asumido que Daryl actuaba por arrogancia, tal vez racismo, tal vez una autoridad indebida. ¿Pero órdenes? Eso sugería algo más calculado, más estructurado. Esta no había sido una respuesta de pánico ante un pasajero revoltoso. Había sido metódica, precisa, demasiado precisa. Los dos hombres que lo inmovilizaron se movieron como si estuvieran entrenados para ello, uno sujetándole el hombro, el otro envolviéndole los brazos con cinta adhesiva apretada y practicada. Sin torpezas, sin gritos entre ellos, solo una eficiencia silenciosa y mecánica. Eso no era normal. Kenton cerró los ojos y pensó en el pasado. Justo antes de embarcar,
Un hombre de mediana edad con una chaqueta de Ardent Air lo había recibido en la puerta prioritaria. El hombre había sido educado, pero frío. Le había hecho preguntas que no tenían mucho sentido. ¿Cuál es el propósito de su visita a Belcroft? ¿Viaja solo? ¿Hay algún material sensible en su portátil? En aquel momento, Kenton lo atribuyó a un interrogatorio rutinario. Ser un ejecutivo negro de alto perfil conllevaba sus momentos inusuales. Pero ahora, sentado con los músculos acalambrados, lo comprendió. Su discurso inaugural en Belcroft no era una simple presentación tecnológica. Tenía previsto hablar sobre los límites éticos de la inteligencia artificial, denunciando específicamente los programas federales que utilizaban IA defectuosa para la vigilancia y la elaboración de perfiles. La última investigación de Sirovia había puesto en entredicho los mismos sistemas de los que empresas como Ardent se beneficiaban discretamente a través de contratos de defensa. ¿Podría toda esta situación ser algo más que un simple sesgo personal? ¿Podría ser una advertencia? Los dedos de Kenton se crisparon involuntariamente bajo la cinta. El peso de su Rolex contra su muñeca lo aterró. Bajó la mirada y el brillo de la plata pulida reflejó la luz del techo. No era solo un reloj. El Rolex de su abuelo era una modificación personalizada, un regalo de la junta directiva de Sirovia cuando Kenton cerró su primer contrato de $1.000 millones. Recordó el cierre oculto, un juego de microherramientas dentro. No gran cosa, solo una cuchilla en miniatura para cortar bridas en caso de emergencia. La mayoría de los ejecutivos nunca la usaban, pero Kenton recordaba las especificaciones. Le habían vendado las manos, pero no lo suficiente como para cubrir el reloj por completo. Su pulso se estabilizó ligeramente mientras se formaba un nuevo plan. Lentamente movió la muñeca izquierda, dejando que el Rolex rozara el reposabrazos metálico. Un leve tintineo resonó cuando la caja chocó contra él. Nadie lo notó. Todavía no. Bajó la mirada, calmando la respiración. Al otro lado del pasillo, Reeve le echó otro vistazo. Su postura era tensa. Sus manos no se movían. No servía bebidas. Ya no fingía. Estaba esperando. Observando. Luchando consigo mismo. Kenton lo miró, tranquilo, pausado, firme. No suplicó. No articuló palabras. Pero sus ojos lo decían todo. No he terminado. Y sabes que esto está mal. Reeve apartó la mirada, pero esta vez no habló por el micrófono. No se acercó a Daryl. Simplemente se quedó quieto. Eso fue suficiente. Kenton inclinó el reloj hacia abajo, buscando la pequeña ranura cerca del borde. Le costó esfuerzo. Tenía las muñecas rígidas, la cinta áspera, pero la encontró. Un clic. Luego un movimiento rápido. La hoja se soltó, apenas visible bajo su puño. Movió la diminuta hoja hacia la costura interior de la cinta sobre su regazo, trabajando lenta, rítmicamente, centímetro a centímetro. Una gota de sudor le rodó por la sien, pero la ignoró. Su respiración se volvió más lenta, controlada, concentrada. La cabina estaba en penumbra. La mayoría de los pasajeros tenían las persianas bajadas. Algunos aún susurraban mirándolo de vez en cuando, pero nadie interfería. El mismo silencio que permitió el ataque de Daryl ahora le daba a Kenton espacio para escapar. Su mano se movió suavemente bajo la manta, que un hombre nervioso le había echado sobre las rodillas antes. Tal vez fuera lástima, tal vez vergüenza. De cualquier manera, protegía su movimiento. La cinta que le sujetaba la muñeca izquierda se aflojó primero. Las fibras de plástico se deshilacharon cuando la cuchilla atravesó la tensión. Flexionó suavemente. Luego continuó. Su mano derecha tardó más. Pero trabajó con la paciencia de quien ha pasado toda su vida aprendiendo a moverse silenciosamente en habitaciones que le temían. Al otro lado del pasillo, Reeve finalmente volvió a mirar. Kenton se inclinó ligeramente. La cinta que le cubría el abdomen se aflojó. Sus brazos ya no estaban completamente sujetos. Solo faltaba una costura por cortar. Sus miradas se encontraron de nuevo. Esta vez la voz de Kenton fue un susurro, casi arrastrada por el zumbido de los motores. «Ayúdame o hazte a un lado». Reeve no se inmutó. Tampoco asintió. Simplemente se quedó allí, paralizado por una decisión que había evitado durante demasiado tiempo. Pero no se movió para detenerlo. No lo denunció. No se puso del lado de Daryl. Kenton lo aceptó.
A veces, el silencio es la única rebelión que la gente sabe ofrecer. La última correa cedió, pero aún no se movió, no saltó, no gritó. En cambio, Kenton enderezó la espalda, metió la cinta rota bajo la manta y apoyó las manos con calma sobre los muslos. El Rolex aún brillaba bajo las luces de la cabina. Cerró los ojos brevemente, dejando que su cuerpo respirara por primera vez desde el asalto. En el tenue reflejo de la ventana a su lado, vio movimiento. Daryl caminaba por el pasillo de nuevo, con la cinta adhesiva en la mano, presumido e inconsciente. Kenton no se tensó, simplemente esperó, porque lo sabía. Me vendaron las manos, pero olvidaron lo que llevaban. La manta que cubría el regazo de Kenton se movió con su movimiento. Aún le escocían las muñecas por la firmeza de la atadura, y el adhesivo de la cinta adhesiva le picaba como fuego contra la piel. Pero no se inmutó. No parpadeó. Cada respiración era mesurada, cada movimiento lo suficientemente pequeño como para escapar a la atenta mirada de la tripulación. Las luces de la cabina se habían atenuado de nuevo, proyectando una neblina azulada sobre la primera clase. El silencioso zumbido de los motores llenaba el aire, interrumpido solo por la ocasional tos o el crujido de una revista. Nadie lo miraba. Ya no. La mayoría ya había tomado su decisión: mirar hacia abajo, no meterse. Los dedos de Kenton se movían bajo la manta con lenta precisión. Presionó la parte inferior de su Rolex, el que le había regalado su abuelo, contra el borde de plástico duro del reposabrazos. Era una apuesta arriesgada. El reloj tenía una herramienta oculta, una característica que solo conocían unos pocos altos ejecutivos de Sirovia Dynamics. Nunca se había probado así. Nunca se había pensado para una emergencia tan absurda. Pero Kenton había memorizado sus especificaciones, estudiado su funcionamiento interno por curiosidad. Ahora, ese conocimiento podría ser su única salida. El borde del cierre presionaba con firmeza. Giró suavemente, lo justo para activar el cierre oculto. Un clic. Un sonido diminuto, casi inaudible. Se le aceleró el pulso. La microcuchilla emergió, de apenas 2,5 centímetros, pero reluciente con un propósito. Ajustó la muñeca con cuidado, evitando cualquier movimiento brusco. Lentamente, guió la hoja hacia la gruesa cinta plateada que le cruzaba los muslos. El primer golpe fue torpe, el ángulo apretado. La hoja se enganchó ligeramente. Kenton apretó la mandíbula. Volvió a desplazar el filo y cortó con suavidad, precisión. Las fibras se deshilacharon. La cinta se desprendió. El corte no fue limpio, pero era un progreso. Trabajó con constancia, centímetro a centímetro, mientras el sudor se acumulaba bajo el cuello. Cada músculo de su cuerpo ansiaba moverse más rápido, pero se resistía. Paciencia, se recordó. No podía permitirse ni una sola mirada sospechosa. Al otro lado del pasillo, un suave crujido. Kenton levantó la vista apenas, lo suficiente como para captar un movimiento en su periferia. Reeve, el asistente más joven, el que había dudado durante el incidente, estaba de pie junto al carrito de bebidas. Fingía organizar vasos, pero su mirada no dejaba de vagar. Se encontró con la de Kenton. Por un instante todo a su alrededor se desvaneció. «Ayúdenme o háganse a un lado», susurró Kenton en voz baja, firme, mortalmente tranquila. El rostro de Reeve se contrajo. Sus dedos se apretaron alrededor de una pila de servilletas. No dijo nada, no hizo nada. Pero tampoco llamó a los demás. Su silencio flotaba como un hilo frágil en el aire cargado. Kenton lo comprendió. Eso era todo lo que conseguiría, y por ahora era suficiente. La siguiente tira de cinta cedió, desprendiéndose hacia arriba en capas lentas y crujientes. Las manos de Kenton, rojas y en carne viva, finalmente estaban sueltas. Las mantuvo bajo la manta, con cuidado de no moverse demasiado rápido. Su respiración se hizo más lenta al centrar su atención en las ataduras de sus tobillos. El proceso fue más lento, más incómodo, pero no se detuvo. El sordo zumbido de los motores enmascaró el suave sonido desgarrador. Nadie lo notó, o fingió no hacerlo. Una pasada más con la cuchilla, un giro más cuidadoso, y entonces, la libertad. La última correa cayó silenciosamente, pegándose un instante al borde de su zapato lustrado antes de desplomarse en el suelo. Kenton no se puso de pie de un salto. No gritó. Permaneció inmóvil, con la espalda recta y la mirada al frente. Su postura no delataba la tormenta que se gestaba en su interior. Era un hombre sujeto ya no por la cinta adhesiva, sino por el control. Y ese control era su arma más afilada.
Un tenue brillo en la ventana atrajo su atención. El reflejo mostró movimiento. Daryl, regresando. El asistente principal caminaba con forzada naturalidad, con un rollo de esparadrapo en la mano, probablemente para reforzar las ataduras o cubrir los moretones que sus propias órdenes le habían causado. Su sonrisa era débil, casi ensayada. Los dedos de Kenton se curvaron ligeramente bajo la manta. Su cuchilla estaba plegada, el reloj en su sitio. Respiró hondo una vez, luego otra. Reeve se apartó del carro sin decir nada, con la mirada fija entre Kenton y Daryl. Daryl se acercó, ajeno a lo que aguardaba en la quietud. El pasillo era estrecho, el silencio, denso, y todo parecía a punto de romperse. Kenton cerró los ojos brevemente, no por miedo, sino por concentración. El momento había llegado. Su contención no había sido debilidad, sino estrategia. En la quietud, encontró su ventaja. En el reflejo de la ventana, vio la mano de Daryl extenderse hacia él. Y entonces, justo antes del contacto, Kenton abrió los ojos. A veces, la mejor venganza empieza en silencio. Daryl llegó a la fila de Kenton con una sonrisa forzada, demasiado tensa en el rostro, sujetando con una mano un rollo de esparadrapo como una venda para controlarse. Sus pasos eran rápidos y silenciosos, ensayados, como si ya lo hubiera hecho antes, no con violencia, sino con la sutil fuerza de la autoridad mal utilizada bajo la máscara del procedimiento. Kenton abrió los ojos justo cuando Daryl se inclinó, su sombra cortando su regazo como una guillotina. En el momento en que sus miradas se cruzaron, algo cambió. La respiración de Kenton se hizo más lenta. El tiempo pareció espesarse a su alrededor. Entonces, se movió. Con un movimiento brusco, el brazo derecho de Kenton se alzó y agarró la muñeca de Daryl en el aire. La cinta cayó al suelo con un golpe sordo, rodando suavemente por el pasillo como un símbolo de control perdido. Kenton retorció el brazo de Daryl tras su espalda con sorprendente precisión, un movimiento firme y practicado, no por violencia, sino por la preparación, años de comprender que, a veces, la supervivencia requería algo más que silencio. Daryl lanzó un grito agudo y agudo, que atravesó la cabina en penumbra. Su rostro se contorsionó de dolor e incredulidad mientras Kenton se ponía de pie, irguiéndose sobre los restos de cinta adhesiva que aún se aferraban a su traje gris pizarra. Los jadeos se extendieron por la cabina como una ráfaga de viento. Algunos pasajeros se incorporaron de golpe en sus asientos. Un hombre aplaudió instintivamente antes de bajar las manos con torpeza, mirando a su alrededor. Algunos volvieron a coger sus teléfonos, sin miedo a que los vieran grabando. Otros simplemente observaban, sin saber si presenciaban un delito o una corrección. ¡Me atacó!, gritó Daryl con la voz entrecortada por la desesperación y el desafío. Intentó zafarse, pero Kenton se mantuvo firme, no por venganza, sino por necesidad. Un hombre 2 filas atrás estaba de pie, alto y tenso. Su voz era tranquila pero firme al hablar. No. Lo vimos. Se escapó. Su mirada no se apartó de Daryl, y su tono tenía una fuerza innegable. Otros empezaron a asentir, murmurando en voz baja. La situación había cambiado. Reeve llegó corriendo por el pasillo, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Se interpuso entre ellos, levantando una mano hacia Kenton y apoyando la otra suavemente sobre el pecho de Daryl para contenerlo. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo Reeve en voz baja pero clara. Había un temblor de culpa en sus palabras, como si supiera que había ido demasiado lejos mucho antes. «Estás acabado», siseó Daryl con los dientes apretados, mirando a Reeve como un animal acorralado. Reeve no se inmutó. «Prefiero estar acabado que ser un cobarde». Las luces de la cabina parpadearon levemente cuando la voz del piloto finalmente irrumpió en el altavoz del techo, entrecortada por la estática. «Damas y caballeros, descenderemos a Belcroft en breve». Pero su voz sonaba débil, distante, como un eco intentando alcanzar la realidad. Era evidente que no tenía ni idea de lo que acababa de ocurrir en la cabina, o tal vez prefirió no saberlo. Kenton estaba solo en el pasillo. Los hilos plateados de cinta adhesiva rota caían al suelo con cada respiración. Tenía las manos raspadas, las muñecas en carne viva, el traje arrugado y deshilachado en los hombros. Pero se mantuvo erguido, con una presencia firme e inquebrantable. El silencioso zumbido de los motores no pudo ahogar la verdad que se desenvolvía en la cabina.
Se miró la muñeca y levantó lentamente el Rolex. Brillaba tenuemente en la tenue luz de la cabina, rosado, arañado y ligeramente abollado por el forcejeo, pero aún sonaba, aún contaba, aún soportaba el peso del pasado y la urgencia del presente. Se giró para encarar a los pasajeros, algunos avergonzados, otros aturdidos, algunos lo suficientemente valientes como para sostener su mirada. Este reloj no era solo para medir el tiempo, era para momentos como estos. El tren de aterrizaje gimió al colocarse en su posición con un fuerte golpe bajo la cabina, y el avión descendió ligeramente mientras se preparaba para el descenso. Kenton permaneció de pie, con un brazo ligeramente doblado por la tensión en los hombros, y el otro agarrado al reposacabezas del asiento de al lado para mantener el equilibrio. Los restos de cinta adhesiva rasgada se aferraban a los puños de su otrora impecable traje gris pizarra, ahora arrugados y con una extraña curvatura donde las ataduras se habían soltado. Su pecho subía y bajaba con regularidad, pero sus ojos brillaban con un fuego agudo y alerta. Ya no era solo un pasajero, ahora era un símbolo de algo mucho mayor, y todos a su alrededor lo sabían. Daryl Knox, el pálido y reservado auxiliar de vuelo que había iniciado todo el asalto, ahora estaba sentado desplomado cerca de la cocina de proa, con las manos esposadas flojamente delante de él, con una brida que Reeve había sacado de un kit de emergencia. El rostro de Daryl se contrajo de furia, con los labios apretados en una línea apretada mientras examinaba la cabina, buscando alguna señal de apoyo o compasión. No la encontró. Reeve estaba a solo unos pasos de distancia, con los brazos cruzados y la espalda contra la puerta de servicio. Su postura no era agresiva, pero sí firme, como la de un hombre que había tomado una decisión y estaba decidido a llevarla a cabo. A su alrededor, la cabina de primera clase se había transformado. El silencio anterior de complicidad silenciosa había desaparecido. Los teléfonos estaban en alto, las cámaras enfocadas, las pantallas brillaban bajo las luces tenues. Los susurros que habían comenzado cuando Kenton se liberó se habían intensificado, pasando de la curiosidad a la convicción. Los pasajeros que antes habían desviado la mirada ahora se inclinaban hacia adelante, murmurando entre sí, algunos incluso grabando en voz baja desde el otro lado del pasillo. Un hombre, de unos 40 y tantos años, con gafas de montura metálica y la corbata floja, se inclinó hacia el hombre a su lado y susurró. Pensé que era peligroso. Resulta que sí lo era. Kenton lo oyó. Se giró lentamente, recorriendo con la mirada las filas que tenía detrás. La cabina se inclinó ligeramente mientras el avión ajustaba el rumbo, pero él no vaciló. Su voz salió baja pero clara, lo suficientemente fuerte como para oírse sin esfuerzo. Todos lo vieron. Todos permitieron que sucediera. ¿Y aún así soy la amenaza? Se hizo un silencio denso. Ni siquiera el zumbido de los motores podía disimular su peso. Algunos pasajeros bajaron sus teléfonos. Sus rostros ahora reflejaban algo más profundo que la conmoción y la vergüenza. Otros apartaron la mirada por completo, incapaces de sostener la mirada de Kenton. El silencio se sentía más pesado que las nubes del exterior. Reeve, de pie junto a Kenton, se inclinó ligeramente hacia adelante y le puso un papel doblado en la palma de la mano. Kenton bajó la mirada. Un número de teléfono, escrito a mano, no impreso, sin nombre, sin explicación. Levantó la vista con los ojos entornados. ¿Qué es esto?, Srenia preguntó con la voz más baja, más reservada. Reeve tensó la mandíbula. Dudó un momento y luego dijo, casi en un susurro, «Asuntos internos. Llama. No fuiste el primero». Kenton se quedó paralizado, asimilando las palabras. «¿Qué quieres decir?» «Component placement», preguntó, frunciendo el ceño mientras miraba fijamente el rostro de Reeve. Pero Reeve no respondió. En cambio, su mirada se desvió hacia Daryl, todavía sentado en silencio, con los puños apretados y la mandíbula a punto de crujir. Kenton siguió la mirada y de repente todo empezó a encajar. Recordó al joven negro con auriculares al que le habían dicho 2 veces que bajara la voz, aunque no hablaba. El adolescente moreno al otro lado del pasillo, al que le habían pedido su tarjeta de embarque 3 veces. El caballero de mediana edad con chaqueta deportiva beige, al que le habían ofrecido agua después que a todos los demás, y que, al igual que Kenton, solo había recibido una mirada furiosa cuando intentó hablar. No fue casualidad.
Kenton se giró hacia Reeve, quien ahora estaba de nuevo de brazos cruzados con la mirada indescifrable. Esto no era solo pánico, dijo Kenton, más para sí mismo que para nadie. Esto no era solo miedo. Reeve no asintió, no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Los pensamientos de Kenton se agitaron, las señales estaban ahí. Desde el momento en que subió al avión, la tensión no se debía a su comportamiento, se debía a su presencia, su piel, su asiento, su estatus. Todas las personas a las que Daryl había regañado o mirado con recelo se parecían a él. Negros, morenos, jóvenes, silenciosos, y siempre sentados en la sección no destinada tradicionalmente para ellos, la primera clase. Miró a los pasajeros, algunos ahora inquietos. Vio al chico de los auriculares levantar la vista, con los ojos muy abiertos y las manos apretadas sobre el regazo. Vio a un hombre 3 filas atrás murmurar un silencioso «Lo siento», aunque no lo dijo en voz alta. Kenton exhaló lentamente mientras el avión descendía ligeramente, y los tejados de Belcroft City comenzaban a salpicar el horizonte. No volvió a hablar. No le hacía falta. El silencio que dejó atrás habló por él. La tripulación de cabina se preparaba para aterrizar. Una voz robótica llegó por el intercomunicador anunciando bandejas y respaldos. La normalidad parecía surrealista, superpuesta a la tensión que aún latía bajo la superficie. Kenton apretó con más fuerza el papel que Reeve le había dado. Su expresión se endureció, no con ira, sino con claridad. Esto era más grande que un solo vuelo, más grande que una cinta adhesiva, más grande que una muñeca magullada o un susurro difamatorio. Se trataba de un patrón, un sistema, una rutina silenciosa que vivía a la sombra de la comodidad y la costumbre. Miró una vez más a Daryl, que respiraba con dificultad. Su desafío se evaporaba como el aire de una cabina presurizada. Kenton no le dijo nada. No quedaba nada más que decir. Se giró hacia la ventana mientras el avión descendía entre densas nubes, con la luz del sol parpadeando. La cabina volvió a estar en silencio, pero este silencio era diferente. Ya no era apatía, era conciencia. No se trataba de miedo. Era rutina. Las ruedas del avión chirriaron levemente contra la pista cuando el vuelo 908 aterrizó. La repentina sacudida provocó una oleada de inquietud en la cabina. Kenton Durrell permaneció de pie cerca de su asiento, erguido a pesar de los restos de cinta adhesiva rota que se aferraban a su traje gris pizarra. Daryl Knox, ahora sentado y sujeto por el joven asistente Reeve, sonrió con malicia apenas disimulada, en voz baja y cargada de veneno. ¿Crees que escapar cambió algo?, siseó Daryl, con el labio curvado en una mueca de desprecio. Aún así me van a creer. Kenton no respondió de inmediato. Sostuvo la mirada fulminante de Daryl, pero tras la calma de sus ojos se escondía un fuego contenido. Le dolían las muñecas por las ataduras anteriores, pero su concentración permanecía inquebrantable. El avión rodaba lentamente hacia la puerta de embarque y a través de las ventanas, varios agentes de seguridad uniformados del aeropuerto esperaban, rígidos junto a la pasarela. La imagen tensó a Kenton. Se preparó para lo peor. Al detenerse el avión, los cinturones de seguridad se aflojaron en la cabina. Los pasajeros se pusieron de pie, algunos lentamente, otros apresuradamente, mirando de reojo a Kenton y a la azafata atada. Por primera vez, un hombre con un chaleco color carbón cerca de la cuarta fila dio un paso al frente. Su voz se alzó por encima del silencio de la cabina. «Lo vimos todo», dijo el hombre con firmeza. Su rostro estaba pálido pero resuelto, con la mirada fija en Daryl. «No vamos a mentir por ti». Otro hombre desde atrás añadió: «Eso no era protocolo de seguridad. Eso fue abuso». El corazón de Kenton latía con fuerza al oír la señal de apoyo, pero mantuvo la compostura. El piloto salió por fin de la cabina, visiblemente nervioso, tirando torpemente de las mangas de su uniforme. Examinó la cabina con los ojos muy abiertos, como si intentara evaluar las consecuencias sin que nadie lo culpara. «No se registró ni una sola vez», dijo Kenton, dando un paso al frente. Su voz era firme y autoritaria. «Dejó que esto pasara. Quiero su nombre y su informe antes de abandonar el avión». El piloto abrió la boca para hablar, pero titubeó. Asintió brevemente y se dirigió al teléfono de la cabina, intentando recuperar la imagen de control. Cuando la puerta principal de la cabina se abrió con un siseo, la brillante luz de la terminal se derramó por el espacio,
cortando la densa tensión como una cuchilla. 2 hombres subieron a bordo con chaquetas oscuras y vaqueros, cada uno mostrando discretas pero oficiales insignias mientras se acercaban a Kenton. Uno tenía una barba bien recortada y habló primero. «Señor Durrell», dijo con calma, «Autoridad de Aviación Civil. Recibimos una llamada en pleno vuelo. ¿Le importaría acompañarnos para unas preguntas?» Kenton parpadeó. Sus músculos se tensaron de nuevo. «¿Ardent Air lo solicitó?» El segundo agente, más alto y más joven, negó con la cabeza. «No, señor. Alguien de su compañía se puso en contacto con usted tras perder contacto durante el vuelo. Estamos aquí de su parte». Kenton los miró con incertidumbre. No había llamado a nadie. Nadie tenía acceso a su teléfono. Apenas se había movido desde que lo ataron. Sintió una punzada de confusión en el pecho. Su asistente no habría entrado en pánico sin razón. Entonces, en un rincón de su mente, un detalle regresó, como una vela parpadeante que finalmente se enciende. El chico. 2 filas más atrás. No debía de tener más de 10 años. Había mirado a Kenton varias veces durante el altercado, con los ojos muy abiertos, el cuerpo medio encogido detrás del asiento mientras su padre lo silenciaba con intención protectora. En ese momento, Kenton no le dio importancia. Pero ahora, todo encajó. Se giró ligeramente, observando las filas, y vio al chico asomándose de nuevo, con la mirada insegura pero firme. El padre le apretó suavemente el hombro como diciendo, «Hiciste lo correcto». Kenton se volvió hacia los oficiales. «Sí, los acompaño». El paso por el pasillo fue lento, cada paso cargado de juicios sobre los acontecimientos que se habían desarrollado. Los teléfonos seguían su movimiento, algunos aún grabando, otros bajados en un silencioso respeto. Al pasar Kenton junto a Reeve, el joven asistente se irguió, con los hombros erguidos. «Hablaré con ellos también», dijo Reeve en voz baja. «Hay que contar esto». Daryl soltó una maldición en voz baja y forcejeó contra el cinturón de seguridad que lo sujetaba. Pero nadie se movió para ayudarlo. Ya no. Los 2 oficiales flanquearon a Kenton al salir del avión. La terminal bullía de actividad, los paneles de llegadas parpadeaban, los anuncios lejanos resonaban en el cielo. Pero en su pequeño pasillo, todo se sentía en silencio. Como si hubieran cruzado un umbral. Uno de los agentes se volvió hacia él de nuevo. «Pronto tendremos una declaración formal. Pero por ahora, solo quiero que sepan que no estaban solos allá arriba». Kenton asintió, con la garganta seca. La adrenalina se había desvanecido, pero una nueva determinación ya se estaba gestando. Ya no se trataba solo de él. Era más grande que cualquier vuelo. Al pasar por la zona de embarque, la voz de un periodista gritó desde detrás de las cuerdas, «Señor Durrell, ¿es cierto que lo sujetaron en pleno vuelo?» Otro preguntó, «¿Piensa demandar a Ardent Air?» Kenton no se detuvo. No necesitaba responder todavía, porque este no era el final. Este era el momento en que todo comenzaba a cambiar. A veces, pensó, mientras sus ojos miraban por última vez al chico en las ventanas de la terminal. El testigo más pequeño cambia el curso de la situación. Lo vieron como una amenaza, así que lo silenciaron con cinta adhesiva. Si cree que nadie debería ser sujetado por el color de su piel, suscríbase ahora. Esta historia exige justicia. Las luces fluorescentes de la terminal eran duras, frías, clínicas e impasibles, como los ojos de quienes observaban a Kenton Durrell, mientras 2 agentes de seguridad lo escoltaban silenciosamente por un pasillo lateral. Su traje, aún arrugado y desgarrado por la cinta adhesiva, crujía levemente a cada paso. La sangre se había secado bajo el puño, donde el borde del Rolex le había raspado la muñeca. Pero Kenton caminaba erguido, con la barbilla recta y una expresión indescifrable. Detrás de él, Daryl Knox era conducido en otra dirección, con las manos esposadas y en voz baja y amarga, murmurando algo a la gente que estaba a su lado. Dentro de la sala de seguridad, a Kenton le ofrecieron una silla y una botella de agua. Las paredes estaban vacías, salvo por un único panel de vidrio reforzado que daba a la sala de interrogatorios contigua. A través de él, pudo ver a Reeve ya sentado frente a 2 investigadores. El joven auxiliar de vuelo estaba pálido, con las manos firmemente apretadas sobre la mesa y la voz baja pero firme. «Tengo el manifiesto», dijo Reeve. «Y mensajes internos de la tripulación.
También hay algo más, de la cocina. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su abrigo. Uno de los oficiales se inclinó hacia adelante. ¿Cámara corporal? Reeve asintió. Empecé a usar una después del vuelo a Las Vegas del año pasado. Hubo un caso en el que un chico fue inmovilizado por hacer un desastre. No quería que me pillaran en otra mentira que no dije. Kenton escuchó, apenas respirando, mientras Reeve les entregaba la grabación. A través del altavoz de la sala de proyección, Kenton pudo oír cada palabra. Me dijeron que no interrogara a Daryl, continuó Reeve. Dijo que tenía antigüedad. Dijo que si quería conservar mi trabajo, debía guardar silencio, y así lo hice, durante meses. ¿Pero esto? Su voz se quebró un poco. Esto fue demasiado lejos. Kenton se recostó en su silla. La presión en sus ojos aumentaba, pero se obligó a mantenerse alerta. Fuera de la sala, el ruido apagado de la terminal empezó a cambiar. Al principio, fue solo un murmullo, luego pasos, luego el inconfundible ritmo de los rápidos clics del obturador. Estaba empezando. Uno de los oficiales de aviación civil intervino. «Señor Durrell», dijo, sosteniendo una tableta. «Debería ver esto». La pantalla se iluminó con un video pausado. Kenton lo reconoció al instante. Era del asiento 3C. Alguien había grabado el momento en que la cinta adhesiva le envolvió el torso, el destello plateado brillando bajo las luces de la cabina. El video se reanudó. Lo mostraba gritando, forcejeando, con la voz entrecortada mientras gritaba: «Soy el director ejecutivo de Sirovia. No he hecho nada». Entonces se hizo el silencio. Ese silencio inquietante de los pasajeros, con la mirada apartada, los dedos inertes. Nadie se movía. Otro video lo mostraba con el Rolex en el regazo, sacando la cuchilla bajo la manta. Luego, en el momento en que se puso de pie, la cinta adhesiva cayó al suelo en tiras, con el brazo doblado tras la espalda de Daryl. La multitud se quedó boquiabierta. Una mano aplaudió. Luego se detuvo. El hashtag en la esquina inferior decía «Número Tape CO grabado». Kenton no habló. No lo necesitaba. Fuera de la sala, los periodistas se habían reunido en el vestíbulo. Algunos sostenían micrófonos, otros teléfonos, transmitiendo en vivo. El aire estaba cargado de indignación, curiosidad y, en algunos rincones, de incredulidad. El equipo legal de Sirovia llegó rápidamente. Todos hombres, todos con trajes elegantes y mirada penetrante. El abogado principal, Raymond Shaw, entró sin esperar permiso y colocó una carpeta gruesa sobre la mesa frente a Kenton. «Estamos redactando ahora», dijo sin preámbulos. «Acción civil contra Ardent Air. Investigación federal sobre la conducta de la tripulación. También estamos hablando con la FAA sobre audiencias de suspensión de licencias para todos los involucrados». Kenton asintió lentamente, pero con la mirada fija en la pared de cristal. Reeve seguía sentado, hablando en voz baja a los investigadores. Parecía exhausto, pero no derrotado. Raymond bajó la voz. «¿Quieren que esto se haga público ahora?» Kenton finalmente volvió la mirada. «Ya lo es». Se levantó y se acercó de nuevo a la ventana. Más allá vio una serie de pasajeros, algunos reconocidos del vuelo, hablando con la prensa, mostrando grabaciones de sus teléfonos, señalando en todas direcciones. Era un caos. Pero era el tipo de caos que a menudo provocaba cambios. Un suave golpe en la puerta indicó la presencia de otro agente. «Acabamos de detener a Daryl Knox. No ha cooperado. Te echa la culpa de todo». Kenton esbozó una sonrisa seca. «Claro que sí». El agente dudó. «Hay algo más. Hemos notado un patrón. Otros pasajeros que recibieron un trato agresivo o sospechoso por parte de Daryl durante el vuelo. Todos compartían ciertos rasgos. Hombres de color, jóvenes, bien vestidos. Asientos de primera clase». Raymond se enderezó. «¿Sugiere que se utilice un perfil?» El agente se encogió de hombros, incómodo. «No lo descartamos». Kenton asintió lentamente. Sus pensamientos se dirigieron al hombre de la puerta de embarque, a las preguntas extrañas sobre su destino, al retraso excesivo en la facturación. No tenía sentido entonces, pero ahora se le clavaba en el pecho como una piedra. «Esto no fue casualidad», murmuró Kenton. «Fue calculado». Bajó la vista hacia el Rolex en su muñeca. La caja estaba rayada, la correa, abollada. Pero seguía sonando, firme como siempre. El regalo de su abuelo lo había salvado en más de un sentido. Aún así, no podía quitarse de la cabeza un pensamiento que lo atormentaba.
¿Y si no lo hubiera tenido? ¿Y si no hubiera habido cámara, ni reloj, ni Reeve? ¿Y si simplemente se hubiera desvanecido en ese silencio? Afuera, el ruido crecía. Las pantallas de la terminal reproducían imágenes apagadas del incidente. Los titulares se sucedían rápido y nítidos. Director ejecutivo negro sujetado en pleno vuelo sin motivo. Aerolínea bajo fuego por discriminación a bordo. Y debajo de todo, esa misma etiqueta, número CEO grabado. Reeve salió de la sala de entrevistas, caminando lentamente hacia Kenton, pálido pero decidido. No habló de inmediato, solo asintió levemente. Kenton le devolvió el saludo, comprendiendo el peso que tenía. El sistema le había fallado. La gente lo había observado. Pero ahora, por primera vez, el silencio se resquebrajaba. Kenton miró fijamente la pared vacía frente a él, sin arte, sin color, solo el blanco estéril y vacío de la burocracia. Le recordó a muchos otros, hombres negros, hombres morenos, jóvenes, que no eran directores ejecutivos, que no tenían una hoja oculta, que no eran tendencia, que nunca trascendieron las paredes. Apretó las manos a los costados. Si me quedo callado, formo parte del silencio que construyó esto. 2 días después del incidente, las cámaras ya estaban grabando cuando Kenton Durrell subió al podio en la sede de Sirovia Dynamics. Sin preámbulos, sin música, sin pancartas corporativas, solo la cruda realidad de lo sucedido y lo que ahora se desarrollaba. Su muñeca derecha lucía un vendaje nuevo, limpio, pero claramente sensible debajo. Su traje era a medida, como siempre, pero ni siquiera con su elegancia lograba disimular el cansancio que se reflejaba en sus ojos. La conferencia de prensa estaba repleta de reporteros, analistas legales, personal corporativo y un selecto grupo de altos ejecutivos de Sirovia, todos de pie tras él en un silencio unánime. Pero fue el hombre a la izquierda de Kenton quien causó la mayor sorpresa. Reeve. Vestido con una sencilla camisa abotonada y pantalones de vestir, el ex auxiliar de vuelo se irguió, con la mandíbula apretada y la mirada baja pero decidida. Los murmullos en la sala aumentaron en cuanto las cámaras lo captaron, y Kenton no tardó en explicar por qué estaba allí. Me sujetaron en pleno vuelo, dijo Kenton con voz mesurada, y la sala quedó en silencio al instante. No por violencia, no por delito, sino por estar en un lugar que se suponía que nunca debía ocupar en sus mentes. Hubo una pausa, intencionada y lo suficientemente larga como para que el peso de las palabras resonara. Los flashes destellaron. Varios reporteros garabateaban frenéticamente en sus cuadernos, mientras otros simplemente observaban, atónitos. Kenton continuó. Arden Air intentó contener el incidente. Fracasaron. Al fondo de la sala, uno de los directores de comunicación de Sirovia asintió sutilmente. Era el momento que habían ensayado, pero ni siquiera ellos podrían haber anticipado el frío que se sentía en el aire cuando Kenton pronunció esas palabras. No era solo una declaración, era un veredicto. Se apartó ligeramente, dejando que la sala observara la pantalla a sus espaldas, que se iluminó con un logotipo, Sky Truth, una nueva organización independiente de vigilancia dedicada a monitorear la discriminación y la desigualdad en los viajes aéreos. Hoy anuncio una iniciativa conjunta entre Sirovia Dynamics y Sky Truth, dijo. Esta es una inversión personal, respaldada por mi propio fideicomiso familiar, no como un gesto de relaciones públicas, sino como un ajuste de cuentas largamente esperado. Algunos murmuraron, otros asintieron solemnemente. Los periodistas se inclinaron hacia adelante mientras Kenton señalaba a Reeve. Este hombre, dijo, renunció a Ardent Air esta mañana, formó parte de esa tripulación de vuelo y tomó una decisión que pocos en su posición toman. Dio un paso al frente. Reeve se acercó lentamente al micrófono. Le temblaban ligeramente las manos, pero su voz, una vez que comenzó, fue firme. Presencié cosas en el vuelo 908 que ya no puedo ignorar, dijo Reeve. Había un patrón, uno que ahora comprendo que iba mucho más allá de ese único vuelo. Había listas internas, instrucciones verbales para vigilar más de cerca a ciertos pasajeros, pero siempre era el mismo perfil, y mantuve la cabeza gacha demasiado tiempo. Se detuvo brevemente, recomponiéndose mientras las cámaras enfocaban. Me dijeron que el silencio significaba seguridad laboral, pero el silencio también significaba complicidad. Las palabras le impactaron. Y mientras Reeve retrocedía,
Kenton volvió al micrófono. Estamos abriendo canales de denuncia en todas las aerolíneas importantes que cooperen. Reef supervisará estas iniciativas bajo el mando de SkyTruth. Ningún empleado, independientemente de su puesto, debería tener que elegir entre su conciencia y su sueldo. Pero justo cuando el ambiente empezaba a cambiar, la esperanza reemplazaba la tensión. Un acontecimiento inesperado se apoderó de la sala. Un reportero en la tercera fila se levantó bruscamente, sosteniendo una tableta en alto. «Señor Durrell», dijo con voz urgente pero respetuosa, «acabamos de recibir una declaración anónima de un expiloto de Ardent Air. Está verificada. Afirma que su incidente no fue un caso aislado. Hay un algoritmo interno, un sistema de perfiles». Kenton entrecerró los ojos. La tensión regresó al instante. «¿Qué clase de sistema?», Srenia preguntó en voz baja. «Algo sobre categorizar a los pasajeros según indicadores predictivos de incomodidad. El piloto afirma que se creó para identificar perfiles problemáticos, aquellos que estadísticamente provocaban más incomodidad entre el personal». Las palabras utilizadas fueron vagas pero contundentes, y según él, se centró de forma desproporcionada en los viajeros negros y morenos de primera clase. La sala respiró hondo. Kenton permaneció inmóvil, con los labios apretados. A su alrededor, el equipo legal intercambió miradas. Sabían lo que esto significaba. Ya no se trataba de un miembro racista de la tripulación. Era una directiva corporativa. El reportero añadió, «El piloto pidió permanecer en el anonimato, pero dijo que está dispuesto a hablar directamente con sus abogados». Dijo, y cito textualmente, «Esta no era una tripulación rebelde, era un sistema roto con una cara sonriente». «Comience con el algoritmo», dijo Kenton con firmeza, en voz baja pero firme, sentado a la cabecera de la larga mesa de conferencias de caoba en una sala privada de la Oficina de Supervisión de la Aviación. Su equipo legal se había reunido, con los expedientes desplegados ante ellos como pruebas en un drama judicial, cada página como una pieza de un rompecabezas que, una vez completo, expondría algo mucho más siniestro que un solo acto de discriminación. Ya no se trataba solo de cinta adhesiva. Se trataba de la maquinaria que la sostenía, el silencioso motor que impulsaba la injusticia bajo el pretexto de la seguridad. Frente a Kenton se sentaban 3 reguladores gubernamentales, 2 investigadores jóvenes con trajes azul marino y un hombre mayor de pelo canoso, con una placa que decía Wesley Thorne. La habitación estaba aséptica, con las paredes vacías, salvo por una pantalla que ahora mostraba una serie de documentos internos de Ardent Air, cada uno con fecha y hora, confidenciales y condenatorios. Junto a Kenton, su abogado principal, Roland Miles, golpeaba una página con un dedo gordo. Este sistema, dijo, clasificaba al señor Durrell como un riesgo de atención elevada de nivel 2, incluso antes de subir al vuelo 908. Wesley frunció el ceño, ajustándose las gafas. ¿Basándose en qué criterios? 5 marcadores, respondió Roland. 3 de los cuales Kenton activó sin saberlo. Edad, 40 a 50. Nacionalidad, doble nacionalidad marcada durante la reserva. Y el tono de voz grabado durante la facturación, marcado como tenso. Hizo una pausa para darle un toque de efecto y añadió, todo determinado por un sistema de inteligencia artificial patentado. Kenton se inclinó hacia adelante, cruzando las manos, con postura serena pero mirada penetrante. Un sistema que interpreta nuestros acentos, juzga nuestro tono y decide quién incomoda a otros pasajeros. Eso no es seguridad, es discriminación, codificada en silencio. Thorne guardó silencio un instante, luego miró a uno de sus ayudantes, quien proyectó un correo electrónico interno de Ardent en la pantalla. El asunto decía, bandeja de pasajeros, zonas premium. Un párrafo resaltaba, ciertas apariencias pueden incomodar a nuestros clientes premium. Sugiero refinar los filtros en consecuencia. La sala se sumió en el silencio. No se trata de seguridad, dijo Kenton poniéndose lentamente de pie. Se trata de apariencia. De quién creen que debe ir adelante y quién no. Fuera del edificio los manifestantes comenzaban a congregarse. Sus cánticos eran distantes, pero cada vez más fuertes a través del cristal. Reporteros con teleobjetivos rondaban cerca de la entrada, esperando alguna frase. La historia ya había empezado a crecer sin control. Abogados de derechos civiles de todo el país redactaban mociones.
Expertos en tecnología publicaban artículos de opinión. El nombre de Ardent Air se mencionaba en todas las plataformas principales. Dentro, la presión aumentaba. Otro investigador, un hombre más joven de pelo corto y oscuro llamado Gideon, se removió en su asiento y habló. ¿Cuál es la conexión entre este sistema y lo que ocurrió en el avión? ¿No podría ser un tripulante demasiado entusiasta actuando con prejuicios, no un algoritmo? Rowland abrió una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Dentro había capturas de pantalla de otro denunciante, un contratista informático de Ardent. Una imagen mostraba la interfaz de una tableta para la tripulación de vuelo. Un triángulo rojo parpadeaba junto al nombre de Kenton con las palabras «Alerta elevada», «Vigilancia discreta», «Denuncia de incumplimiento». Kenton apretó la mandíbula. Estaban siguiendo el protocolo. Me restringieron no a pesar de la política, sino por ella. Thorne finalmente volvió a hablar, esta vez despacio. Esto va más allá de la responsabilidad civil. Si estos sistemas se utilizan en otras aerolíneas, podría desencadenar una supervisión federal. Cambios en toda la industria. Ese es el objetivo, respondió Kenton con voz firme. Ya no se trata solo de mí. La reunión continuó durante 1 hora más, acumulando evidencias. Otro correo electrónico hablaba de cómo los miembros de la tripulación debían evitar la confrontación directa, pero mantenerse firmes cuando un pasajero no se ajusta visualmente a las expectativas de riesgo. El lenguaje siempre era cortés, siempre indirecto, pero el significado era inconfundible. Afuera las protestas habían aumentado. Carteles con lemas como «Justicia con cinta adhesiva» y «Sesgo en el cielo» ondeaban entre la multitud. Internet ya había bautizado el escándalo como número algoritmo aire. Cada hora, una voz prominente se sumaba a la protesta. Las acciones de Ardent habían caído un 6% durante la noche. Los miembros de la junta directiva estaban en sesiones de emergencia. Y sin embargo, Kenton permanecía impasible ante el ruido. Su atención estaba centrada en el sistema en sí, el silencioso guardián que decidía quién era digno de confianza a 30.000 pies de altura. En un momento dado, su teléfono vibró con una alerta. Expiloto de Ardent Air confirma algoritmo utilizado para perfilar a pasajeros problemáticos según raza, edad y tono. El titular lo estremeció, no porque lo sorprendiera, sino porque confirmaba lo que temía desde el momento en que Daryl susurró. Parece peligroso. Le entregó el teléfono a Rowland sin decir palabra. Más tarde esa noche, Kenton se presentó a una entrevista con un importante medio de comunicación. Las cámaras rodaban. Las luces se iluminaban. La habitación estaba cálida, pero su voz era fría y precisa. «La cinta adhesiva», dijo, haciendo una pausa al ver al reportero inclinarse hacia adelante. Era visible, pero la verdadera restricción era invisible, escrita en unos y ceros. De vuelta en casa, Kenton finalmente cerró la puerta principal tras él y se apoyó en ella un largo momento, con los ojos cerrados y la respiración pausada. El silencio dentro de su casa era un alivio y una carga. El ruido de los medios, los abogados, los flashes de las cámaras, todo había desaparecido por ahora. Pero el eco de la cinta adhesiva al romperse aún resonaba en su interior. Sus muñecas, aunque estaban sanando, aún tenían tenues marcas rojas que latían cada vez que movía las manos. Entró en la sala de estar, dejó su Rolex dañado con cuidado sobre la mesa de centro y se hundió en el sillón de cuero sin decir palabra. Pasaron 10 minutos antes de que llamaran a la puerta. No necesitó preguntar quién era. Marcus Durrell, su padre, entró con 2 bolsas de papel con comida, con la espalda ligeramente encorvada pero con una presencia firme. No habló de inmediato. Simplemente miró a su hijo. Se fijó en cómo su traje le colgaba suelto, la venda en la muñeca, el cansancio en sus ojos. Dejó la comida, señaló con la cabeza la mesa donde estaba el Rolex y dijo en voz baja: «Siempre dijiste que ese reloj abría puertas». Kenton lo miró con la mandíbula apretada y exhaló. «Resulta que corta más que el metal», añadió Marcus, acomodándose en el asiento frente a él. Hubo una larga pausa. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz oblicua que se filtraba por las persianas. Partículas de polvo danzaban en el silencio. Kenton finalmente habló con voz baja y tranquila. «No he terminado, papá». Marcus esbozó una leve sonrisa, pero no llegó a sus ojos. «No pensé que lo hubieras hecho». En los días siguientes, Kenton se negó a descansar. Cada mañana, se despertaba temprano y revisaba los mensajes que inundaban su bandeja de entrada.
algunos ofreciendo apoyo, otros compartiendo historias que reflejaban la suya, antiguos pasajeros, pilotos negros que fueron ignorados para ascensos, auxiliares de vuelo amonestados por intervenir en situaciones que nunca llegaron a los titulares. Kenton tomó notas, creó carpetas, no quería compasión, quería patrones, pruebas, una base. Programó una serie de reuniones discretas. Primero, con la Hermandad de Aviadores Negros, quienes lo recibieron en una sala de conferencias privada a las afueras de Belcroft. La sala bullía con una energía contenida, una mezcla de agotamiento y determinación. Los pilotos mayores se acercaron cuando Kenton habló, asintiendo lentamente. Uno de ellos, un hombre canoso llamado Richard Hall, compartió cómo se vio obligado a dimitir tras un pequeño desacuerdo con un copiloto que luego admitió su parcialidad. Dijeron que era demasiado agresivo, dijo con la voz quebrada. Estaba pidiendo refuerzos. A continuación, Kenton se reunió con un grupo de exauxiliares de vuelo, todos hombres, cada uno con una carpeta o memoria USB llena de advertencias que habían emitido a la dirección de la aerolínea. Un hombre llamado Saúl había recopilado más de 60 quejas por escrito sobre incidentes de discriminación racial a lo largo de una década, y ninguna había sido escalada. Otro, Yamal, dijo en voz baja: «Estamos entrenados para reducir la tensión, pero solo algunos pasajeros son tratados como amenazas incluso antes de sentarse». Kenton lo asimiló todo. Las historias lo abrumaban, pero también iluminaban algo nuevo bajo la superficie, algo más frío, más agudo. Ya no se trataba solo de Arden Air, ni siquiera se trataba de lo ocurrido en el vuelo 908. Se trataba de toda una estructura que operaba con permiso silencioso. Una estructura que usaba datos, políticas y pasividad para sembrar sospechas en ciertos pasajeros mientras encubría a otros. En la pizarra de su oficina, Kenton escribió la frase: «La rutina no es seguridad si se basa en el miedo». La rodeó con un círculo. Luego la subrayó. Su siguiente paso fue audaz. Convocó a su equipo ejecutivo de Sirovia, todos hombres de su confianza. Algunos se mostraron escépticos cuando presentó su plan: crear una junta de transparencia independiente para toda la industria que impulsara cambios en las políticas sobre informes de sesgo en aerolíneas, rendición de cuentas de la tripulación y supervisión de la IA. Pero al final de la reunión, su escepticismo se había convertido en estrategia. Empezaron a hacer llamadas. Mientras tanto, el peso emocional de todo aquello seguía aflorando en momentos de tranquilidad. Por la noche, Kenton se encontraba despertando de un sueño superficial, incorporándose de golpe, con el brazo buscando instintivamente algo que ya no lo ataba. Los flashbacks no eran cinematográficos, eran recuerdos lentos y sofocantes del silencio, de esos que te oprimen el pecho cuando nadie habla por ti. Una noche, mientras revisaba informes, se detuvo en un video de una antigua mesa redonda. Era un clip de una versión más joven de sí mismo, hablando apasionadamente sobre la ética de los datos. «Tenemos que dejar de diseñar sistemas que les fallan a las personas a las que dicen servir», había dicho. Observó esa versión de sí mismo con una extraña indiferencia, orgullo y tristeza a partes iguales. El verdadero giro llegó cuando recibió un correo electrónico cifrado. El remitente era anónimo, pero el mensaje era claro: un documento escaneado de un contratista de seguridad vinculado a varias aerolíneas. Incluía una lista de indicadores de perfil de pasajero, con notas manuscritas que detallaban los códigos basados en la apariencia utilizados durante la facturación. En la parte inferior, un bolígrafo rojo rodeaba 5 iniciales: KD, junto a una frase: «vigilar de cerca», posiblemente disruptivo. Kenton lo miró fijamente un buen rato. Esa noche, se reencontró con su padre en el porche trasero. Marcus tomaba café solo, contemplando las estrellas. Kenton estaba sentado a su lado, con el periódico aún en la mano. «Creo que me avisaron incluso antes de subir», dijo. Marcus no respondió de inmediato. Simplemente se acercó y le puso una mano en el hombro a Kenton. «Entonces significa que le tenían miedo a algo equivocado». Kenton asintió. El aire nocturno estaba quieto. Los árboles apenas se movían. A lo lejos un tren retumbó, como si se llevara consigo los últimos vestigios de su vacilación. Se levantó del banco, agarrando el periódico, y luego miró el Rolex en su muñeca, marcado pero funcionando. «Mi objetivo no es solo justicia, es prevención». La silla crujió bajo Kenton Durrell al inclinarse hacia adelante,
agarrando el borde de la mesa de caoba pulida con manos firmes. Las cámaras disparaban suavemente a su alrededor. La sala de audiencias del Congreso, con sus techos altísimos y los imponentes retratos de exlegisladores, se sentía más fría de lo que esperaba. Luces brillantes caían desde arriba. Cada respiración, cada tic, cada parpadeo era observado. Sin embargo, Kenton permanecía sereno, con los hombros erguidos, la voz mesurada y la mirada firme. No estaba allí como ejecutivo tecnológico. Hoy no. Estaba allí como un hombre que una vez estuvo atado a su asiento con cinta adhesiva como un criminal, sin más razón que existir en el cuerpo equivocado, en el asiento equivocado, en la aerolínea equivocada. Un senador del comité de supervisión ajustó su micrófono. «Señor Durrell, tiene la palabra». Kenton asintió y se puso de pie. El silencio que invadió la sala fue inmediato y absoluto. «Cuando abordé el vuelo 908 de Ardent Air», comenzó con voz clara, «me dirigía a dar un discurso inaugural sobre innovación ética. Nunca llegué a ese escenario. En cambio, me convertí en una lección de lo que sucede cuando el sesgo se esconde tras un uniforme y una sonrisa». Su voz no se alzó. No hacía falta. El peso de cada palabra fue como un mazo. No me pidieron que me moviera, no me interrogaron, me sujetaron, me grabaron, me silenciaron. No porque fuera una amenaza, sino porque alguien decidió que lo parecía, y decenas de personas observaban. Hizo una pausa, observando la sala. Sus ojos se encontraron con los suyos, y rápidamente apartaron la mirada. Algunos legisladores se removieron en sus asientos, incómodos ante la verdad. Me ataron a un asiento no solo con cinta adhesiva, sino con la silenciosa sumisión de quienes sabían que estaba mal y no dijeron nada. No solo me sujetaron, me borraron. Un murmullo recorrió la audiencia, rápidamente acallado por el mazo del presidente. Kenton respiró hondo y continuó. Las imágenes que todos han visto, las etiquetas, los titulares, cuentan parte de la historia, pero no muestran el momento en que miré a los ojos a una azafata y no vi nada. Ningún arrepentimiento, ninguna duda, solo certeza. Eso es lo que más me impactó. Otra pausa, una pausa profunda, y luego... «Dicen que tuve suerte de tener un Rolex», dijo Kenton, levantando ligeramente la muñeca izquierda, dejando ver el reloj bajo el puño. «No, tuve mala suerte de necesitarlo». El silencio que siguió fue casi reverente. Incluso los taquígrafos parecieron dudar. Las cámaras se acercaron, captando el destello de dolor bajo la calma exterior de Kenton. No parpadeó, no se inmutó. Volvió a sentarse, entrelazando los dedos, y esperó. Durante la siguiente hora, los ejecutivos de Ardent Air se retorcieron en sus asientos mientras los legisladores acribillaban a preguntas. Uno intentó minimizar el incidente, sugiriendo una mala conducta aislada por parte de una tripulación demasiado entusiasta. Pero al ser presionado sobre los protocolos internos y el marcado de pasajeros basado en IA, el ejecutivo titubeó. Documentos presentados recientemente como prueba mostraban la existencia de un algoritmo de perfilación que marcaba a los pasajeros basándose en marcadores arbitrarios, ninguno de los cuales Kenton conocía antes de ese día. Raza, tono en la facturación, clase de asiento, todo estaba ahí. El senador Halson, un hombre de rostro severo y cabello gris acero, se dirigió al comité. «No estamos hablando de error humano. Estamos hablando de negligencia sistemática, que quede claro». Al mediodía, la Comisión de Supervisión del Transporte anunció que introduciría nuevas regulaciones federales. Uno por uno, se definieron los nuevos mandatos. Transparencia total en todos los sistemas de monitoreo de pasajeros basados en IA, auditorías de terceros cada 6 meses, y lo más crucial, protección para el personal de vuelo que denunciara abusos. Afuera del edificio, los manifestantes sostenían carteles con la imagen de Kenton y el mensaje: «Atrapados con cinta adhesiva, pero no silenciados». En redes sociales, la frase fue tendencia junto con los crecientes llamados a una reforma integral del sector. Pero dentro de la sala, Kenton se mantuvo concentrado. La tormenta exterior no lo distrajo. Los titulares no le enorgullecieron. No perseguía la fama. Perseguía algo más difícil de conseguir: la rendición de cuentas. Más tarde ese mismo día, en una tranquila sala de entrevistas junto al Capitolio, un joven reportero se sentó frente a Kenton, con voz vacilante. «Señor Durrell, ¿qué se siente al convertirse en un símbolo de este movimiento?» Kenton se inclinó hacia adelante, con expresión suavizada,
pero con voz firme. «No soy un símbolo», dijo. «Soy un recordatorio, porque esto nunca debería haber sucedido». Las cámaras de prensa dispararon en rápida sucesión mientras Kenton Durrell subía a la plataforma de mármol en el borde de la recién renovada sede de Sirovia en el centro. La tormenta se había calmado, pero sus réplicas aún resonaban en los medios de comunicación, las salas de juntas y las agencias federales. Ardent Air había resuelto la demanda discretamente, intentando mantener en secreto la cifra. Pero fuentes cercanas a los equipos legales confirmaron lo que todos sospechaban. El acuerdo había superado los 20 millones. Kenton nunca quiso el dinero. Estaba de pie detrás del podio, con un traje azul marino oscuro sobre los hombros, una mano apoyada en la madera pulida y la otra sosteniendo una pequeña tarjeta que apenas miró. Tras él, la junta directiva de Sirovia se había reunido no por formalidad, sino por solidaridad. A su derecha estaba Reeve Porter, ya no un azafato indeciso, sino el recién nombrado director de la división de cumplimiento de SkyTruth, con la mirada firme y una postura firme. Un año atrás, Reeve habría evitado este foco de atención. Ahora lo enfrentaba de frente. «Seamos claros», comenzó Kenton, con voz firme e impasible. «No se trataba solo de mí. Se trataba de un sistema, uno que decidía discretamente quién era una amenaza basándose únicamente en la piel, el tono y la presencia». Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara. Las cámaras se acercaron. Ardent Air desmanteló el algoritmo de perfilación. Continuó. 3 ejecutivos fueron destituidos. Auditores independientes supervisarán sus operaciones durante los próximos 5 años. Su tono se mantuvo sereno, pero bajo la superficie, una silenciosa tormenta se gestaba en su pecho, la rabia canalizada en determinación. «Pero esas no son mis victorias, son solo correcciones a un error que nunca debió haber ocurrido». Reeve dio un paso al frente para su parte del discurso, aferrándose a los bordes del podio. Su voz no era tan pulida, pero transmitía algo más valioso: honestidad. «Hemos lanzado un panel digital a través de SkyTruth. Permite a los pasajeros denunciar malos tratos de forma anónima y en tiempo real». Levantó un elegante dispositivo negro y tocó la interfaz. «Ya hemos recibido docenas de denuncias creíbles. Algunas parecen mías, otras parecen suyas», señaló a Kenton. «Y muchas parecen nunca antes escuchadas». El público, lleno de periodistas, defensores de los derechos civiles y emprendedores tecnológicos, murmuraba mientras la pantalla tras ellos mostraba informes borrosos de pasajeros, fragmentos de audio, vídeos de altercados y resúmenes de quejas. La realidad era innegable. El abuso nunca había sido un caso aislado. Se había normalizado. Después de la conferencia, en una sala de juntas privada, enmarcada por vidrios tintados y suaves luces halógenas, la junta directiva de Sirovia se reunió para una votación no programada. Kenton permaneció sentado en silencio, sin comprender el ambiente de la sala. La mayor parte de la junta directiva se había mantenido neutral durante el punto álgido de la controversia, no insolidaria, sino cautelosa. George Sallen, el director financiero, se aclaró la garganta y miró a su alrededor. Tradicionalmente, este momento habría venido acompañado de una bonificación, un gesto económico para recompensarlos por lo que ahora reconocemos como un acto de integridad globalmente visible. Kenton arqueó una ceja. Tradicionalmente, George sonrió levemente. Pero creemos que es hora de construir nuevas tradiciones. La pantalla detrás de él se encendió, revelando un documento titulado Iniciativa de Vuelo Equitativo de Sirovia. Debajo, un compromiso formal de $50 millones durante la próxima década para apoyar la equidad en los viajes, la defensa de los derechos de los pasajeros y las tecnologías de justicia en tiempo real, en colaboración con SkyTruth. «Este será nuestro legado», dijo George, con la voz ligeramente engrosada. «No lo que les pasó, sino lo que hicieron con él». Kenton tragó saliva con dificultad, pero mantuvo la compostura. La emoción llegaría después, en privado. Por ahora, solo quedaba la misión. Al salir al jardín de la azotea para tomar aire, una brisa azotó el horizonte de la ciudad. El ruido del tráfico abajo era apagado, distante. Observó el arañazo en su Rolex, la única marca que no había arreglado. Sus dedos la recorrieron distraídamente. Reeve se unió a él momentos después, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. «¿Crees que aguantará?»,
Srenia preguntó. ¿El sistema? ¿El cambio? Aclaró Riff. Kenton no respondió de inmediato. En cambio, vio un avión atravesar las nubes, una estela blanca que cortaba el cielo como una herida que intentaba cicatrizar. Hemos expuesto la podredumbre, dijo finalmente. Ahora seguimos mostrando a la gente cómo es la herida, una y otra vez, hasta que alguien haga algo más que simplemente taparla. Dentro, el tablero de Skytruth volvió a sonar, otro informe enviado. Un padre. Un niño de piel oscura. Un asiento de clase ejecutiva. De vuelta en la sala de prensa, un joven becario activó el enlace del video y observó, con los ojos abiertos como platos, cómo un nuevo rostro contaba una historia conocida. Un movimiento había comenzado, y no se detenía. Más tarde esa semana, el memorando interno de Sirovia anunció formalmente la iniciativa de Kenton como un elemento clave de la misión de la compañía. Un homenaje, no en palabras, sino en hechos. Una frase resonó en el hilo de correos electrónicos, desde la sala de juntas hasta la sala de descanso. Los cielos no son amigables hasta que están despejados. Kenton Durrell subió a la pasarela sin dudarlo. El aire dentro del avión se sentía más fresco de lo esperado, impregnado por un suave murmullo de música suave y el aroma estéril del aire reciclado. No había flashes de cámaras, ni reporteros, ni comunicadores de prensa. Solo la serena quietud de una rutina de embarque, fila por fila, zona por zona. Muy distinto del torbellino del año anterior. El agente de embarque lo había saludado por su nombre en la puerta, no con la sonrisa forzada de alguien entrenado para fingir cortesía, sino con la calidez cuidadosa de quien sabía exactamente quién era. «Bienvenido de nuevo, señor Durrell», había dicho el hombre, con voz firme, sin apartar la mirada de la suya como tantos otros lo hicieron antes. Ahora, mientras Kenton caminaba hacia su asiento en primera clase, cada paso por el estrecho pasillo resonaba con los fantasmas de aquel terrible día en el vuelo 908. La misma configuración de cabina, el mismo número de asiento, el 2A. Pasó los dedos suavemente por el reposacabezas antes de sentarse, casi como si confirmara que nada había cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Se deslizó en el asiento con serena precisión, alisándose la chaqueta color carbón y dejando el maletín suavemente a sus pies. Su mirada se desvió lentamente hacia la ventana que tenía a su lado. Afuera, las nubes eran densas y grises, como una cortina que ocultaba algo invisible. Su reflejo lo miraba en el cristal, quizás mayor, más firme. Un hombre que una vez había sido atado con cinta adhesiva y silenciado, ahora sentado erguido con serena autoridad, sin cinta adhesiva, sin miedo, solo conciencia. Llevaba el mismo Rolex, rayado, reparado y pulido a propósito. Reflejaba la luz de la cabina como una reliquia. Este reloj no solo había trascendido la cinta adhesiva, había trascendido la ignorancia, los sistemas y el silencio. Una voz interrumpió sus pensamientos. «Disculpe, señor». Kenton se giró. Junto a él estaba un joven auxiliar de vuelo negro, bien afeitado, nervioso pero firme. Su etiqueta decía «Terrence». Tenía las manos entrelazadas y sus ojos delataban una mezcla de admiración y vulnerabilidad. Solo quería decir... Terrence se inclinó ligeramente, en voz baja, con el corazón latiéndole con fuerza. «Gracias, señor. Lo cambió todo». Kenton lo miró, no con sorpresa sino con comprensión, la que solo se logra al capear las mismas tormentas. Asintió levemente, con voz suave pero plena. «Siga adelante», dijo simplemente. Terrence sonrió apenas y regresó a la cocina, un poco más erguido. El avión comenzó a rodar. Afuera la lluvia golpeaba suavemente el fuselaje. Cada gota era un recuerdo, cada vibración un recordatorio. Kenton cerró los ojos brevemente, dejando que los sonidos se asentaran en su interior. A su alrededor, la cabina se movía con sutiles ritmos. Los cinturones de seguridad hacían clic, los motores rugían, las bandejas se movían. Pero a diferencia de la última vez, no había desconfianza acechando en los rincones. Ninguna mirada que le quemara la espalda. Ningún miembro de la tripulación susurraba en un comunicador. Solo gente. Y cambio. Mientras el avión se elevaba en el cielo, Kenton contempló el Rolex. Su pulgar rozó la pequeña cresta donde una vez se abrió la cuchilla oculta. Se había retraído para siempre, el mecanismo sellado. Ya no la necesitaba.
El avión atravesó la capa de nubes y una luz dorada se derramó en la cabina como una silenciosa promesa. Por un instante, todo quedó en silencio. Kenton sonrió suavemente. Miró hacia el pasillo, antes un laberinto de prejuicios, ahora un camino sembrado de posibilidades. Cada paso de la tripulación, cada crujido del periódico de un pasajero, parecía un acuerdo tácito de que las cosas nunca volverían a ser como antes. No del todo. No mientras personas como Terrence caminaran por esos pasillos. No mientras la verdad ya hubiera alzado el vuelo. Se suponía que no sobreviviría a ese vuelo, pero ahora vuelo por todos los que no pudieron. Intentaron atarlo, pero su poder se liberó. Si crees en superar la opresión con dignidad, suscríbete ahora. Juntos, nos mantenemos firmes. Descargo de responsabilidad. La historia que acabas de ver es ficticia. Destaca temas como la discriminación racial, la injusticia y la lucha por la dignidad bajo presión. Su propósito es provocar la reflexión e inspirar empatía en torno al sesgo sistémico y la resiliencia.